noticia y vamos a comenzar con una reflexión, como siempre hacemos para presentar esta primera parte del programa. Quiero comenzar hablando de un caso de corrupción que sacude a Guatemala y que remece la cúpula actual del gobierno, ya que en días pasados se realizó la desarticulación de una presunta estructura criminal en el país que, según las denuncias, se dedicaba al fraude fiscal aduanero, en una de las mayores operaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En esta operación se investigan cobros ilegales, contrabando en las aduanas del país y se tiene información de al menos 40 casos en los que se evadió el pago de impuestos. Según la parte acusadora, hay pruebas de estas transacciones irregulares. Por ahora, Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la actual vicepresidenta Roxana Baldetti, se encuentra prófugo y con una orden de la Interpol. Debido a este caso, miles de personas comienzan a pedir la renuncia del presidente de la República, Otto Pérez Molina, de su vicepresidenta, quienes han dicho que hasta ahora no conocían los casos y se han mostrado indignados con la trama. Le pregunto, ¿piensa que una manifestación pública en contra de un gobierno de turno puede generar la renuncia del mismo? ¿Qué tan apático o participativo es usted con los problemas de su nación? ¿Cuál cree usted que sea la razón para que el flagelo de la corrupción esté presente en tantos países de nuestra América Latina? Y muchos dicen que llegó para quedarse. Ojalá no sea la realidad y podamos nosotros pensar en una mejor sociedad a futuro. Quiero dar la bienvenida desde la ciudad de Guatemala vía Skype a nuestra corresponsal Patsy Vázquez para que nos comente sobre la actual situación que se vive en el país. Patsy, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola Ismael, buenas noches a ti y a todo el público que nos ve a través de CNN. Y bueno, como tú decías, han sido 3 semanas ya, Ismael, esperando este fuego de que se destapó este escándalo de corrupción en Guatemala. Van a ser 3 semanas en que realmente cambió el ritmo que traía el país, un ritmo que a estas alturas todos creían que se iba a concentrar únicamente en las elecciones, que bueno, dieron el banderazo de salida el pasado sábado. Sin embargo, no ha sido así. El tema de la agenda en Guatemala es hoy este escándalo de corrupción, Ismael. ¿Persisten las protestas, Patsy, de estos miles de ciudadanos en las calles como en días pasados o es un tema que ha menguado? No, Ismael, no ha menguado y pareciera que no va a menguar. La primera protesta se realizó el 25, fue una protesta pacífica, algo sin precedentes en la historia de este país. Más de 30,000 personas, creen los organizadores, que llegaron a esta cifra. Fue una cuestión espontánea, no solo se dio en la ciudad de Guatemala, se dio también en varios lugares de los departamentos, de las principales ciudades de todo el país. Fue una manifestación donde acudieron viejitos, acudieron niños, acudieron amas de casa, pudimos ver personas en sillas de ruedas, jóvenes, estudiantes, incluso de universidades privadas que nunca se habían unido por una causa común. Ese día se pudieron ver todos reunidos y fue una verdadera expresión cívica esta manifestación y se ha seguido dando. El 1 de mayo volvieron a darse manifestaciones en el marco del Día del Trabajo. Sin embargo, las pancartas y las consignas que los manifestantes iban portando y cantando eran en contra del binomio presidencial, pidiendo la renuncia y protestando también por este caso de corrupción. Ayer, los 48 cantones de Totonicapán, uno de las ciudades de Guatemala, también protestaron, hicieron ver, paralizaron el tránsito en un lugar denominado Cuatro Caminos, donde confluyen cabalmente 4 carreteras muy importantes del país, y ahí protestaron también contra esto. Ha habido caravanas motorizadas, por ejemplo, y se espera que sigan. Incluso para el 16 de mayo se tiene prevista la segunda fase de la primera concentración que se dio el 25, que se espera pueda ser aún más grande, Ismael, que la que sucedió la semana pasada. Ahora, la pregunta del millón, Patsy, ¿cuántos funcionarios han sido arrestados hasta la fecha, hasta el día de hoy? Solamente los funcionarios de la CAP, se capturó al ex superintendente y al superintendente actual, que hablamos de altos funcionarios. Los demás no son de alto rango, Ismael, los demás son funcionarios que van en menor jerarquía. Ayer y hoy hubo otras capturas también, uno de ellos se entregó, el otro fue capturado, pero de altos funcionarios, Ismael, todavía no.
Ahora, sabemos que hay personas que se han encadenado frente al Palacio Nacional de la Cultura pidiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti por esta red de corrupción denominada La Línea y que fue desarticulada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Yo dije en la reflexión lo que hemos escuchado que ha dicho el presidente y la vicepresidenta, pero ¿se ha manifestado el gobierno sobre este caso más allá de decir que no sabían nada y que están indignados? Ismael, las apariciones públicas de los mandatarios han sido muy efímeras. El presidente habló hoy en conferencia de prensa por otro tema, habló de la SAC. Él creía que quería hacer un grupo de notables para ayudar a reformar la SAC, la Superintendencia de Administración Tributaria. Sin embargo, uno a uno le fueron diciendo que no, estos notables. Uno de ellos incluso le llegó a decir que mientras ellos estuvieran ahí, que mientras la vicepresidenta siguiera en su puesto, él no iba a formar parte de esa comisión, y ha ido renunciando el resto de personas que él había nombrado para ella. Hoy habló de que lo de la renuncia él no lo veía factible debido a que se llevaba un proceso, que era la oposición la que quería que ellos renunciaran. También dijo, se refirió a lo que tú anteriormente hablabas de ese grupo de personas que se han encadenado al Palacio Nacional. Nosotros tuvimos la oportunidad esta mañana de entrevistarlas. Son personas ama de casa, hay un religioso ahí en el grupo, son personas que dicen que lo único que quieren es protestar, dejarles a sus hijos el ejemplo de que, bueno, la corrupción no es algo que los guatemaltecos deban tolerar. Eso fue al menos lo que nos dijeron a nosotros hoy cuando los entrevistamos, Ismael. ¿Ha cambiado el orden público actual, las manifestaciones, o como tú nos dices, se han mantenido hasta ahora en una manifestación simplemente totalmente pacífica, de protesta, pero sin alterar el orden público? Patsy. Exactamente, han sido bastante pacíficas. Bueno, lo de ayer se realizaron unos bloqueos, eso ha sido tal vez lo más que han llegado. Sin embargo, muchos han manifestado que seguirán en ese tono pacífico, pero que no van a claudicar, porque sí quieren dejarle no solo a las autoridades actuales de Ismael, sino a los próximos gobernantes. Recordemos que hay elecciones este año, que los guatemaltecos ya no están dispuestos a tolerar los abusos, porque han sido años, han sido décadas, gobierno tras gobierno, de que hay escándalos de corrupción. Sin embargo, ninguno había provocado un clamor popular como el que sí ha provocado este escándalo, posiblemente porque los que más pagan impuestos o a los que más les ha afectado el bolsillo ha sido la clase media, porque este gobierno hizo una reforma tributaria a inicio del 2012, una reforma tributaria muy polémica que afectó sobre todo a la clase media, a los profesionales, y a esa gente probablemente es a la que más se les ha visto protestar en estas manifestaciones, Ismael. Bueno, muchísimas gracias por este reporte. Vamos a continuar con el análisis de nuestro siguiente invitado. Gracias, Patsy, desde Ciudad de Guatemala, vía Skype, nuestra corresponsal Patsy Vázquez. Y quiero ahora continuar el análisis sobre este tema, dando la bienvenida también vía Skype desde la Ciudad de Guatemala al periodista y al sociólogo Gustavo Berganza. Es experto en comunicación política. Gustavo escribe para el semanario Contrapoder, en el cual publica 2 columnas sobre análisis de temas noticiosos, y también participa como entrevistador en el programa de noticias a las 8:45 en Canal Antigua. Gustavo, un gusto tenerte con nosotros y quiero que pongas en contexto este gran escándalo de corrupción debido a que el secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, recibe una orden de captura por parte de Interpol como el presunto cabecilla, digamos, de esta red dedicada a defraudar al fisco. ¿De qué manera afecta esta noticia al Poder Ejecutivo del país? Buenas noches, Ismael. Pues muchas gracias por la entrevista. ¿Qué afecta? Me dices. Mira, en realidad no es el primer caso que nosotros vemos de ese tipo de corrupción. Lo que pasa es que los anteriores no han sido como entendidos en sus alcances por la población guatemalteca. Sí, anteriormente a este tuvimos también ya el caso del director de presidios, precisamente una persona muy cercana al ministro de Gobernación. El director de presidios fue apresado también por integrar una red de tráfico de influencias en la que estaba implicado precisamente uno de los que fue condenado por el asesinato de Monseñor Gerardi, un exmilitar de nombre Lima Oliva. Este señor es Lima Oliva, el exmilitar,
controlaba totalmente el sistema, controla, no sabemos si todavía lo hace o no, el sistema carcelario guatemalteco. Entonces él era el encargado él había logrado tomar tal dominio sobre los penales que él vendía privilegios. Por ejemplo, en el caso que ocupa actualmente el procesamiento del exdirector de presidios, se persigue precisamente la venta de traslados a prisiones más cómodas o evitar ponerlos en compañía de presidiarios que son conflictivos, ¿no? Bueno, este caso también fue perseguido por la CICIG y se encuentra actualmente en curso. Es decir, aquí, tal y como sucedió en el caso de la vicepresidenta y su secretario, pues lo que vemos es que precisamente una de las personas de confianza del ministro de Gobernación era el que estaba traficando con esas influencias con uno de los reos, ¿no? Entonces, digamos, lo que vemos es que hay realmente redes de corrupción y de delincuencia en todo el sistema gubernamental actualmente, ¿no? Y lo que la presencia precisamente de la CICIG en estos últimos 2 años ha contribuido a destapar todo ese contexto de deterioro moral y de falta de aplicación de la legislación en el que se mueve actualmente la política y la gestión pública en Guatemala. Es decir, lo que está sucediendo con lo de la SAT, pues digamos que es un paso más y que alcanza a alturas mayores del poder. Si en el caso de la dirección de presidios vimos que el funcionario que estaba debajo en términos de jerarquía del ministro de Gobernación era implicado y el ministro de Gobernación decía desconocer del tipo de acciones ilegales que hacía su subordinado, pues también tenemos el mismo caso ahorita con el exsecretario Monzón y la vicepresidenta y el presidente. Pues, es decir, no sabemos en realidad si al final va a haber implicaciones, pues, pero hay indicios por lo menos en las conversaciones telefónicas. En el caso del secretario Monzón, en donde se alude a la número 2, a la R, o sea, a la vicepresidenta, pues, pero no sabemos si eso va a ser suficiente como para procesarlo. Pero sí ha sido suficiente para desatar esta ola de indignación ciudadana que ya te contó Patsy. Claro. Ahora, lo que yo quiero que aclaremos, sobre todo a nuestra audiencia internacional, al momento de la captura de los 21 funcionarios, Juan Carlos Monzón estaba en Corea del Sur con la vicepresidenta Roxana Valdetti, ya que en ese momento era su secretario privado y precisamente la vicepresidenta regresa a Guatemala sin él, ofrece una rueda de prensa, indicó el motivo por el que ella regresó sola. Ella dijo que Monzón se había separado de ella en el momento en el que ella se enteró del encauzamiento de la gente de la SAT y de la mención del nombre de su secretario como cabeza de la red. Ahora, pero en realidad no se han presentado evidencia, ni siquiera sabemos quiénes salieron en la delegación de la vicepresidenta. No sabemos tampoco cuánto tiempo permaneció Juan Carlos Monzón al lado de ella y por qué de repente se desaparece. Y bueno, se registra un vuelo hacia España, luego hacia Colombia y por último hacia Honduras y luego se esfuma totalmente. Es decir, en el caso de Juan Carlos Monzón se ha mencionado que probablemente ha tenido filtraciones de parte de gente del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación, en donde algunos de los viceministros podría haberle informado antes incluso de que la vicepresidenta le dijera que estaba sobre investigación. Entonces, pues por eso le dio el suficiente tiempo como para tomar un avión e irse. Claro. Gustavo, bueno, vamos a seguir, por supuesto, este tema con más detalles en los próximos días y semanas, pero me queda un minuto antes de cerrar este bloque. Elecciones presidenciales, Guatemala, 6 de septiembre de este año. ¿Cree que este escándalo perjudica al partido de turno en sus aspiraciones políticas? Por supuesto, digamos, ya la primera baja que tuvo fue la renuncia del candidato presidencial, el exministro de Comunicaciones, Sinival.
Y luego ahorita no, a pesar de que ya se convocó a las elecciones, todavía no se sabe si van a postular ellos un candidato presidencial alterno o si van a correr sin candidato. Pero evidentemente el daño está hecho para el partido oficial. Ahora, está alcanzando también a otros políticos y el temor que se tiene en círculos políticos es que todo esto termine en un desprestigio generalizado de los partidos políticos y de la clase política guatemalteca. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gustavo, vía Skype desde Ciudad de Guatemala, el periodista y sociólogo Gustavo Berganza, experto en comunicación política. Hasta una próxima vez. Vamos a hacer una pausa. Al regresar conversaremos con nuestra invitada de lujo.